Chao. Chao. Miau. Miau. Ya, perdón. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Flores y les doy la bienvenida a una nueva edición del martes de postulante virtual en CTI, donde presentaremos las convocatorias Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 2020 y Proyectos Especiales Modalidad de Escalamiento de Proyectos COVID-19. A continuación, la especialista de la Unidad de Desarrollo del Fondesit, Úrsula Reyes, nos hablará del primer financiamiento. Eh, pero antes, les recordamos que pueden hacer sus consultas en los comentarios de este mismo streaming, especificando a qué convocatoria se refieren y los especialistas las resolverán al final de la exposición. Puedes comenzar, Úrsula. Comparte tu PPT y habilita tu audio, por favor. Tu audio. ¿Aló? ¿Ahora sí me pueden oír? Sí, perfecto. Ya, ¿y se ve la presentación? Sí, se ve. Ya la puse en modo completo. Buenas tardes. En estos momentos, tal como nos mencionó nuestra compañera
Lorena Flores, vamos a presentarles el concurso de proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico 2020-02. Algunos aspectos generales de este concurso que les vamos a mencionar y que han sido parte de las modificaciones que se han hecho para esta etapa es que el concurso se realiza en dos etapas, ¿no? Una primera fase de preselección en la cual se van a presentar las notas conceptuales a través de la plataforma, las cuales pueden ser encontradas en las bases en el anexo 2, y se van a recibir hasta 250 notas conceptuales o en su defecto al cumplirse la fecha de cierre del concurso. ¿Esto qué significa? Que si ustedes pueden ver en la plataforma, que les voy a mostrar algunas capturas de pantalla un poco más adelante, nosotros tenemos un contador de las propuestas que han sido recibidas en el sistema. Y ahí figura el número de las postulaciones. Si este número llega a 250 antes de la fecha de cierre, el concurso se cerrará automáticamente. O si no se llegan a completar las 250 postulaciones, de todas maneras, cuando se llegue la fecha de cierre del concurso, este culminará. Después vamos a contar con una segunda fase de selección, en la cual solamente van a poder postular las propuestas que sean preseleccionadas como resultado de la primera fase, y estas van a presentar la propuesta de proyecto abreviada en la plataforma que corresponde al anexo 3 de las bases. Y finalmente tenemos, luego de que se culmine con estas dos etapas, vamos a contar con los resultados finales del concurso. El objetivo general de este concurso es el incremento de la generación de nuevos conocimientos científicos y o nuevas tecnologías que respondan a las necesidades de la sociedad y los sectores productivos del país. Para esto tenemos 3 modalidades en las que se pueden presentar. La más básica es la modalidad semilla, que lo que pretende es promover propuestas donde el grupo de investigación busque iniciar o fortalecer una investigación y se busca la participación de nuevos investigadores, ¿no? La conformación mínima para estos proyectos es que deben contar con un investigador principal, un coinvestigador, un tesista de pregrado y una persona que va a tener el rol del coordinador administrativo. Después tenemos los proyectos en la modalidad de avanzados, en los cuales se busca que el grupo de investigación de una misma disciplina consolide una investigación de alto impacto. Y la conformación mínima para este tipo de proyectos es que se cuente con un investigador principal, un coinvestigador, un tesista de posgrado, un gestor tecnológico y un coordinador administrativo. Y finalmente tenemos también los proyectos en la modalidad de multidisciplinarios, en el cual se busca propuestas con actividades y con objetivos multidisciplinarios en donde participen por lo menos 2 grupos de investigación de distintas disciplinas, los cuales pueden pertenecer a la misma o a una entidad diferente. Y en la conformación mínima para estos proyectos, lo que se pide es la participación de un investigador principal, de 2 coinvestigadores, uno por cada grupo de investigación, diferenciado por la disciplina, 2 tesistas de posgrado, un gestor tecnológico y un coordinador administrativo. Para este concurso de proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, los proyectos de las 3 modalidades deben presentarse asociados con alguna entidad. En el caso de los proyectos multidisciplinarios, estos deben contar con la participación de al menos un coinvestigador de una entidad asociada de una región del Perú distinta a la de la entidad solicitante. ¿Esto qué significa? Que si yo de repente la entidad solicitante con la cual estoy postulándome es de Puno, por ejemplo, yo tendría que contar con la participación de una entidad asociada de una región distinta a Puno, no puede ser de Iquitos, Lima, Callao, de cualquiera de esas, la cual tiene que participar con su respectivo coinvestigador, tal como se señala en las bases. En los resultados esperados obligatorios para la modalidad semilla, tanto para los proyectos de tipo aplicado como de desarrollo tecnológico, lo que se les pide es que se cuente con al menos un artículo presentado o aceptado para la publicación en revistas indizadas en Scopus o en Web of Science.
Asimismo, también se pide que se cuente con por lo menos una tesis de pregrado que sea presentada al área o unidad correspondiente y que conlleven a la obtención de títulos o grados académicos en universidades peruanas. No es necesario que el tesista pertenezca a la entidad solicitante y o a las entidades asociadas. Puede ser de otras universidades peruanas también. Y que se cuente con al menos una ponencia en congresos nacionales y o internacionales. Estos son los resultados esperados obligatorios para las propuestas que se presenten en la modalidad semilla. En la modalidad de avanzados y multidisciplinarios, ahí sí contamos con una diferenciación un poco mayor entre los resultados, ¿no? En los proyectos que son de el tipo de investigación aplicada, se pide que tengan por lo menos un prototipo a nivel de laboratorio, un plan de uso y comercialización de resultados del proyecto a nivel de laboratorio también, y que contenga una evaluación económica comercial y o social de la tecnología. Asimismo, también deben presentar el paquete tecnológico de línea base. Mientras que para los proyectos que son de tipo desarrollo tecnológico, estos deben presentar por lo menos un prototipo validado a escala piloto y o entorno funcional, un plan de uso y comercialización de la tecnología a nivel comercial, que contenga una evaluación económica y o social de la misma, y deben presentar el paquete tecnológico para su transferencia y o implementación. Para ambos tipos de proyectos, tanto los de investigación aplicada como los de desarrollo tecnológico, se les pide además, en el caso de que sea una propuesta multidisciplinaria, que se cuenten con por lo menos 3 artículos científicos originales, de los cuales deben ser 2 aceptados y 1 presentado para publicación en revistas indizadas en Scopus o en Web of Science en los cuartiles Q1 o Q2. Y en el caso de la modalidad de avanzados, deben presentar por lo menos 2 artículos, 1 aceptado y 1 presentado. En cuanto a las tesis, para la modalidad de multidisciplinario se les pide por lo menos 2 tesis de posgrado, y en el caso de la modalidad avanzados, por lo menos una tesis de posgrado. Además, también deben por lo menos presentar una ponencia en congresos nacionales y o internacionales. Deben presentar también un reporte de viabilidad de patente otorgado por el INDECOPI, ¿no? Y en el caso de que los proyectos cuyo producto sea un software, lo que pueden presentar es el certificado de derechos de autor emitido por el INDECOPI, y también se debe contar con al menos una solicitud de patentes de invención y o modelo de utilidad y o certificado de obtentor, pero esto es solo en caso de que se vaya a contar con un resultado positivo del reporte de viabilidad de patente otorgado por el INDECOPI, que es el punto anterior. En cuanto a las condiciones del concurso, tenemos como prioridades para este concurso los sectores generales como el sector agropecuario, energía, telecomunicaciones, salud, educación, ambiente, metalurgia y el sector de vivienda y saneamiento. Y también tenemos propuestas como prioridad en los temas de los sectores estratégicos, que son agroindustria, pesca, acuicultura y elaboración de alimentos, forestal maderable, textil y confecciones, minería y su manufactura, manufactura avanzada, y el sector estratégico de ecoturismo, restauración e industrias creativas. Las propuestas que ustedes elaboren tienen que ser orientadas a cualquiera de esas, de los temas que figuran en estas 2 listas que hemos mencionado. El público objetivo. Las entidades solicitantes que se pueden presentar a este concurso deben realizar investigación en CTI y pueden ser las universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación, los institutos o centros de investigación y o desarrollo tecnológico, tanto de régimen público como privado. Sin embargo, en el caso de las entidades públicas, deben tener en consideración que estas deben haber sido constituidas como unidades ejecutoras. También pueden participar las instituciones públicas como los ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y o desarrollo tecnológico, las personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro que realicen investigación en CTI según su objeto social, los CITES, tanto públicos o privados, y las empresas peruanas. Como les mencioné, para este concurso, en cualquiera de las 3 modalidades que se vayan a presentar deben contar con una entidad asociada como mínimo, y en las bases figura la lista de los tipos de las entidades asociadas que pueden participar.
En cuanto a la conformación del equipo para el investigador principal, tanto para la modalidad semilla como para la modalidad avanzados y multidisciplinarios, se les pide que tengan vínculo laboral y o contractual con la entidad solicitante al momento de la postulación, que tiene que ser de mínimo tiempo parcial 20 horas. Y también deben contar con residencia o domicilio habitual en el Perú. Asimismo, para el investigador principal en la modalidad semilla se le pide que tenga como mínimo título universitario y que haya participado o liderado o esté participando por lo menos en un proyecto de investigación, ¿no? Y además puede contar con un artículo original publicado en revistas indizadas en Scopus o en Web of Science. Eso quiere decir que puede ser uno o el otro. Y en el caso de ambos, tanto el artículo como el proyecto deben estar relacionados al área temática o a la disciplina a la que aplican, ¿no? En este caso tendría que ser con los sectores estratégicos o los sectores generales que se mencionaron en las prioridades. En el caso de la modalidad de avanzados y multidisciplinarios, debe contar, el investigador principal debe ser calificado en RENACYT, independientemente de cuál sea la categoría que le vayan a dar, debe tener como mínimo grado de maestría o doctor y debe haber liderado o participado o estar participando en mínimo 3 proyectos de investigación con financiamiento concursable, puede ser tanto con concursos internos como concursos externos de sus entidades, y o debe contar con al menos 3 artículos originales publicados en revistas indizadas en Scopus o en Web of Science. Ambos deben estar vinculados al área temática en la que aplica. ¿Esto qué significa? Que si de repente cuentan con 2 proyectos y un artículo, estarían cumpliendo con lo que se les pide, o si contaran con 3 proyectos y ningún artículo también, o 2 artículos y un proyecto también. Es cualquiera de las combinaciones de 3. Asimismo, para el coinvestigador se les pide que el coinvestigador tenga algún tipo de vínculo con la entidad solicitante o la entidad asociada según corresponda. Esto significa que si la entidad solicitante cuenta también con un coinvestigador, este debe tener algún tipo de vínculo. Por ejemplo, puede ser un alumno en la universidad, ¿no? Si cumple con los requisitos que pide para ser coinvestigador, un profesor emérito, etcétera, ¿no? Y si pertenece a la entidad asociada también debe tener algún tipo de vínculo. Y debe contar como mínimo con título universitario o en caso de que el coinvestigador pertenezca a una universidad, debe contar como mínimo con grado de maestro. En el caso de que alguno de los participantes como investigador principal o coinvestigador haya sustentado la tesis para la obtención del título universitario o grado académico en el año 2020, podrá presentar la constancia de aprobación emitida por la facultad o escuela correspondiente. Esto es siempre y cuando el grado a ser obtenido con la sustentación cumpla con el requisito mínimo que se solicita dependiendo de la modalidad a la cual quiere postularse. En el caso de los tesistas, ¿no? Estos deben ser estudiantes o egresados de universidades peruanas que realizan actividades propias para la ejecución de la tesis durante el proyecto de investigación y además se comprometen a su sustentación. Asimismo, los tesistas pueden ser incorporados durante el primer año y no deben contar con financiamiento de tesis por el Estado peruano, ¿no? Esto quiere decir que se pueden presentar sin tener identificado al tesista, ¿no? Que no tienen los datos, pero la plataforma les va a pedir cierta información sobre la tesis, como por ejemplo la temática de la tesis, ¿no? La universidad a la cual pertenece, pero si no lo tienen identificado no es necesario que coloquen los datos. Pueden responder en la plataforma que aún no lo tienen identificado y completan el resto de la información sin colocar los nombres ni los datos del tesista. También se debe contar con un coordinador administrativo, el cual va a ser el responsable de las gestiones administrativas para la suscripción del contrato de subvención y las gestiones administrativas y financieras durante la ejecución. Y además podrá participar en máximo 4 proyectos en ejecución. El gestor tecnológico es solamente para las modalidades de avanzados y multidisciplinarios y debe contar como mínimo con grado de bachiller, un año de experiencia en proyectos o actividades de investigación o innovación
y debe tener como mínimo 1 año de experiencia en empresas privadas. De ser necesario, también pueden contar con personal técnico, esto es opcional, lo pueden incluir en la plataforma o no, dependiendo de lo que necesiten para su propuesta. Y el investigador principal, el coinvestigador y los tesistas deberán contar con su registro en ORCID vinculado al CTI Vitae. En cuanto al financiamiento, para las distintas modalidades con las que contamos, se tiene un aproximado de cuánto es el número de las subvenciones que se desea financiar. Sin embargo, este número es referencial, no es necesariamente obligatorio que vamos a contar con este número distribuido en cada una de las 3 modalidades. Y para los proyectos multidisciplinarios, el monto máximo a financiar es de 350,000 soles con un plazo máximo de ejecución de 3 años, o sea, 36 meses. En la modalidad de avanzados, el monto máximo a ser financiado es de 200,000 soles por un plazo máximo de 36 meses. Y en la modalidad de semilla, el monto máximo a financiar es de 100,000 soles por un plazo máximo de 24 meses. Para la modalidad de semilla, como se busca fomentar la participación y el desarrollo de grupos de investigación de entidades al interior del país, se plantea que aproximadamente el 70% de las subvenciones a ser generadas, ¿no? de las propuestas a ser financiadas sean de regiones diferentes a Lima y Callao, y que el 30% pertenezcan a las regiones entre Lima y Callao. En cuanto a los rubros financiables, los financiamientos que son otorgados por el Fondesit pueden ser empleados en los siguientes rubros, tal como nos señalan las bases, ¿no? Hasta el 55% del monto a ser financiado por el Fondesit se puede destinar para el pago a recursos humanos. Hasta un máximo de 20% del monto financiado por el Fondesit se puede destinar a los equipos y bienes duraderos. Se pueden financiar también lo que son los materiales e insumos, hasta un 10% para pasajes y viáticos, asesorías especializadas o las consultorías, hasta un máximo de 15% del monto dado por el Fondesit para servicios de terceros y un máximo de 10% para gastos logísticos de operación. Yo les recomiendo que lean con detalle en las bases la información que se refiere a los rubros financiables para que puedan ver qué es lo que comprende dentro de cada uno de estos rubros. Después tenemos la parte de la contrapartida, porque el Fondesit otorga un cofinanciamiento. Entonces, en el caso de que la entidad solicitante, que es la que manda para la distribución de la contrapartida, si la entidad solicitante es una institución pública o privada sin fines de lucro, el monto máximo del financiamiento del Fondesit es 80% y se pide como mínimo una contrapartida no monetaria de 20%, lo cual nos da el total de 100%, que es el presupuesto total del proyecto. Y en el caso de las entidades privadas con fines de lucro, el monto máximo del financiamiento por el Fondesit es del 60%, se pide como mínimo una contrapartida monetaria del 30% y una contrapartida no monetaria del 10%, que nos suma en total un presupuesto del 100% de la propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, no solo con fines didácticos les estoy colocando estos montos acá. Si la entidad solicitante fuera una entidad pública o privada sin fines de lucro y quiero solicitar el máximo del financiamiento de Fondesit de 100,000 soles, por ejemplo, en una propuesta de la modalidad semilla, estos 100,000 soles me corresponden al 80% del presupuesto total del proyecto. Y tendría que tener un 20%, que viene a ser el equivalente a 25,000 soles, como contrapartida mínima no monetaria, que son las valorizaciones en horas del investigador principal o de las personas en los distintos roles que van a participar, tanto de la entidad solicitante como de las entidades asociadas. Si una de las entidades asociadas, por ejemplo, cuenta con equipamiento, pueden valorizar ese equipamiento que van a usar en la propuesta y viene a sumar parte del 20% que se pide como contrapartida no monetaria. Y la suma de estos dos montos nos da el 100%, que es el total del presupuesto del proyecto, que sería un equivalente a 125,000. Y es lo mismo para el caso de las entidades privadas con fines de lucro, ¿no? Que es 60%, viene a ser más o menos 100,000 soles, en el mismo ejemplo que se vio aquí en la parte superior.
el 30% sería como 50.000 soles y el 10% sería como 16.666.67, que nos daría un total de 100% de la propuesta de 166.666.67. Ahí han habido varias oportunidades en las que nos han preguntado, ¿no? Si la entidad solicitante es una entidad pública, pero va asociada con una empresa o una entidad privada con fines de lucro, si tiene que cumplir con el mínimo de la contrapartida monetaria. La respuesta es que no, porque como les mencioné, la entidad que manda para la distribución del porcentaje de la contrapartida es la entidad solicitante. En cuanto a la postulación, deben recordar que la postulación es netamente a través de la web del Fondesit, ¿no? Que es www.fondesit.gov.pe. El investigador principal es quien ingresa al sistema de la postulación con su usuario del CTI Vitae. El sistema permite una sola postulación por investigador principal en este concurso. Si ustedes están postulándose también a otros concursos, no tendrían ningún problema porque para este concurso solamente pueden presentar una propuesta. Pero eso es independiente de los otros concursos en los cuales ustedes deseen participar. El cierre de la postulación está programado en automático, ¿no? Y no se aceptará ningún documento, propuesta o solicitud posterior al cierre del concurso. La primera fase de la postulación se cerrará, como les mencioné, al recibir las primeras 250 postulaciones o al cumplir la fecha y hora de cierre programadas en la plataforma, lo que ocurra primero, ¿no? Nuevamente, como les mencioné, si se cumplen las 250 postulaciones, no hay ningún problema y se cierra ahí. En cuanto a elegibilidad, ustedes tienen que verificar primero que cumplan con los requisitos de elegibilidad que se encuentran en el numeral 3.1 de las bases, los cuales son que la propuesta debe cumplir con lo establecido en el numeral 1.5, que es el que corresponde a las modalidades. Las entidades participantes deberán cumplir con lo establecido en el numeral 2.2 de público objetivo. Los integrantes del equipo deberán cumplir con lo establecido en el numeral 2.3 de conformación del equipo y todas las entidades participantes peruanas deberán contar con el RUC activo y habido. Además, la propuesta deberá cumplir con la conformación mínima del equipo que se encuentra también establecida en el numeral 2.3 y las entidades participantes privadas deberán contar con al menos 2 años de funcionamiento continuo anterior a la fecha de postulación según el RUC o a la fecha de creación en el caso de otras entidades que no sean peruanas. Las entidades solicitantes y asociadas peruanas que sean empresas deben registrar una venta anual superior a 150 UIT en los 2 años anteriores al cierre de la postulación. Asimismo, el investigador principal y todos los coinvestigadores deberán ser presentados en la plataforma de postulación y se debe presentar la documentación obligatoria de acuerdo al numeral 3.2, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. En cuanto a las restricciones y los impedimentos para las entidades participantes, que una entidad participante esté inhabilitada de contratar con el Estado es un impedimento para que pueda postular. Asimismo, también si una entidad participante peruana tiene obligaciones financieras pendientes con el Fondesit y o han incumplido con las obligaciones señaladas en sus respectivos contratos y o convenios con el Fondesit, tampoco podrían participar. En el caso del equipo de investigación, una restricción o un impedimento también es que un integrante del equipo desempeñe más de una función en el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el investigador principal solamente puede cumplir esa función. No es posible que en una propuesta el investigador sea también tesista y sea también de repente el gestor tecnológico. No se puede. Cada persona tiene que tener un solo rol nada más en la propuesta. Si el investigador principal realiza actividades administrativas o de gestión a tiempo completo, podrán postular siempre que no participen en un proyecto de investigación en ejecución o por iniciar, a excepción de resultar seleccionados en el presente concurso. Esto se refiere más que nada a lo que son roles como los decanos, los rectores, ¿no? Que son actividades administrativas a tiempo completo, ¿no? O un rol equivalente en otras entidades, y si estos ya se encuentran participando en un proyecto en
ejecución o en uno por iniciar, no podrían postular en este concurso, ¿no? Que otro de los impedimentos es que el investigador principal o un coinvestigador hayan incurrido en faltas éticas y o tengan obligaciones financieras pendientes y o hayan incumplido con las obligaciones señaladas en sus respectivos contratos y o convenios con el Fondesit. Y en caso de que este punto se refiere a que en caso de que alguna de las respuestas seleccionadas en la declaración de conflicto de intereses sea afirmativa, la propuesta también sería considerada no apta, que eso corresponde al anexo de la declaración de conflicto de intereses. Las restricciones y los impedimentos también, ¿no? Que el investigador principal y los coinvestigadores tengan más de 2 subvenciones como investigador principal y o investigador asociado o coinvestigador del Fondesit, que incluyan el desarrollo de proyectos de investigación que estén en ejecución o que hayan sido ganados hasta el 2019. Si tienen 2 subvenciones, pueden participar. Si tienen 3 subvenciones, ahí tendrían que ver qué tipo de las subvenciones, porque, por ejemplo, si 2 son de proyecto y una es de pasantías o de movilizaciones, las 2 que son para desarrollo de proyectos serían las 2 que están dentro del límite y no tendrían ningún problema para que puedan postular en este concurso. Otra de las restricciones es que el investigador principal no podrá cumplir el mismo rol en otra propuesta en este concurso, ¿no? Lo que les mencioné, que el investigador principal solo puede presentar una propuesta, sin embargo, podría participar en otra propuesta como coinvestigador, como tesista o en otro rol. Que el investigador principal y el coordinador administrativo se encuentren reportados en el registro de deudores alimentarios morosos del Poder Judicial, el REDAM, perdón, que el investigador principal y el coordinador administrativo cuenten con antecedentes penales y o judiciales o hayan sido sentenciados por delitos cometidos en agravio del Estado peruano, que el investigador principal y el coordinador administrativo cuenten con sanciones vigentes registradas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, que el investigador principal y o el coordinador administrativo cuenten con sanciones por infracciones graves y muy graves vigentes en las instituciones donde realicen labores de investigación. Una vez que ustedes ya han verificado que cumplen con todos los requisitos para elegibilidad y que no cuentan con ninguna restricción ni ningún impedimento, tanto como entidades participantes como cada uno de los integrantes del equipo de investigación, ya pueden ir preparando lo que son los documentos que tienen que presentar para la postulación. Que en esta primera fase de preselección, lo único que se les pide es el CV de los miembros del equipo que es obtenido del CTI Vitae, ¿no? En este caso es para el investigador principal y los coinvestigadores, y en el caso de los coinvestigadores de entidades extranjeras y o no residentes en el Perú, deberán tener su registro en el ORCID actualizado. El CTI, el CV que se genera de la plataforma del CTI Vitae se extrae de esta plataforma al momento en el que ustedes hacen clic en el botón enviar. Por lo tanto, tienen hasta ese momento para poder actualizar los datos en la plataforma del CTI Vitae. Asimismo, también tienen que presentar el currículum vitae del gestor tecnológico que corresponde al anexo 7 y se debe presentar la nota conceptual que corresponde a la estructura que figura en el anexo 2 y se completa en la plataforma. Los campos en la plataforma para completar todos los datos que figuran ahí los van a completar a través de la web. Y deben presentar la declaración jurada de conflicto de intereses del investigador principal y de los coinvestigadores, que tal como se señala en las bases deben ser presentados por los coinvestigadores peruanos y los extranjeros residentes en el Perú. En la segunda fase, lo que se les pedirá a aquellas propuestas que sean preseleccionadas como final de esta primera fase es la propuesta de proyecto abreviada que corresponde a la estructura que figura en el anexo 3 de las bases y que también será completado en plataforma. Y en caso de que consideren necesario, podrán adicionar quizás algunas entidades asociadas y o coinvestigadores a las propuestas preseleccionadas. Sin embargo, no pueden hacer ningún reemplazo ni eliminar a los integrantes o a las entidades que han sido presentadas en la primera fase.
Y también tienen que considerar que no deben excederse del número permitido de coinvestigadores en total, ¿no? Que las bases indican que es 6. Lo que significa que si en la primera fase ustedes han ingresado 6, en la segunda fase ya no podrían ingresar a ninguno. Los anexos 6A, 6B y o 6C, según correspondan, serán solicitados únicamente a las propuestas que resulten seleccionadas al finalizar la segunda fase del presente concurso. Y el anexo 8 deberá ser presentado en físico al momento de la firma del contrato. Este anexo es el que corresponde a la declaración jurada de conflicto de intereses. Para postular deben ingresar en la página web del Fondesit, que es www.fondesit.gov.pe. Ahí ustedes van a ubicar el concurso de proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y una vez que ingresen en la web van a tener esta imagen donde primero van a tener la pestaña de Infórmate más, donde van a poder leer algunos datos generales de la convocatoria. Acá nos aparece la fecha de cierre, ¿no? de la primera fase de preselección, que es el 29 de septiembre. Después tenemos la pestaña de las bases, en la que podemos también observar los anexos correspondientes que les hemos indicado. Y acá, haciendo clic en este icono, pueden descargarse las bases integradas y modificadas. Y los anexos también en esta sección de aquí. Y finalmente tenemos la pestaña de postulación, en la cual si ustedes ya cuentan con un usuario de CTI Vitae, van a poder hacer clic en el botón postula aquí. Y si no cuentan con un usuario en CTI Vitae, tienen que hacer clic en este botón que los derivará de manera automática a la página del CTI Vitae, en la cual al hacer clic en iniciar sesión, pueden entrar en este vínculo de regístrate ahora para que puedan crear un usuario del CTI Vitae. Actualmente van a poder encontrar en la página web del concurso, en la pestaña de postulación, un video tutorial que los puede orientar en el llenado de la plataforma. Una vez que han ingresado con el usuario del CTI Vitae, ustedes van a poder ver esta imagen que corresponde a la plataforma de postulación. Tenemos primero la pestaña de las indicaciones, que es muy importante y que la deben leer porque les dan varios datos con respecto a cómo deben completar los datos de la plataforma, cómo es el proceso del envío también, y que tarda también algunos minutos, por lo tanto deben tener eso en consideración, ¿no? Y acá en la parte superior contamos con un contador que indica el número de postulaciones que se han recibido en el sistema, ¿no? Al momento que nosotros hemos hecho esta captura, habían 21 postulaciones que se habían ingresado al sistema. Cuando esto llegue a 250, automáticamente se cierra el concurso. Por lo tanto, es muy importante que ustedes estén muy alertas a este contador. Aquí tenemos la fecha y hora del sistema, y aquí tenemos el contador a la fecha de cierre del concurso. Pero como les mencioné, si llegamos a 250 postulaciones antes de que se cumpla la fecha de cierre, de todas maneras el concurso se considera cerrado. Tenemos aquí el botón guardar, que cada vez que hagan clic en este botón guardar van a validar los campos que les falta completar o si hay algo que se deba corregir. Vamos a ver un ejemplo un poco más adelante. Tenemos aquí el botón de vista previa y el botón de cerrar sesión. Aquí contamos también con un gráfico que nos va señalando cuánto es el avance de nuestra propuesta. Una vez que lleguemos al 100%, nos aparecerá el botón de enviar para poder mandar nuestra propuesta. Antes de eso, como ven, no figura acá ningún botón y no se puede mandar la propuesta. Después tenemos la pestaña de información general, en la cual ustedes van a completar los datos generales de la propuesta, ¿no? El tipo de proyecto, si es un proyecto de investigación aplicada o de desarrollo tecnológico, y cuál es la modalidad a la cual ustedes están postulando, ¿no? Si es un proyecto en la modalidad de semilla, avanzados o multidisciplinarios, van a seleccionar aquí también el área de conocimiento CDE, la subárea, la disciplina y el sector prioritario al cual está orientada su propuesta, ¿no? Acá también van a tener los datos del lugar de ejecución del proyecto y más información que les pide también en esta pestaña sobre si se hace uso de recursos de biodiversidad
o si es necesario que pase por el comité de ética por el uso de muestras biológicas o seres vivos, así como el título de la propuesta, el resumen y un resumen publicable. Después tenemos la pestaña de las entidades, en la cual ustedes van a registrar a la entidad solicitante, que en la parte, acá no se ve, pero en la parte derecha tiene un botoncito de más. Al momento que ustedes hagan clic en el botón más, van a poder ver una ventana como esta, donde van a poder ingresar el número de RUC, hacen búsqueda del RUC, que mediante este botón se extraen los campos en gris automáticamente de la SUNAT, la razón social, la fecha de inicio de las actividades, el domicilio fiscal y el estado y la condición del contribuyente. Completan la información que corresponde a la entidad solicitante y aquí van a colocar la dependencia a la cual pertenece la postulación, ¿no? Si de repente es una universidad, puede ser que la dependencia que esté postulando sea uno de los laboratorios, sea una facultad, un departamento académico, dependiendo de la propuesta que ustedes estén preparando, y van a colocar también la capacidad de la entidad para el desarrollo del proyecto. Después tenemos en la pestaña de recursos humanos, tenemos los datos del investigador principal, que todos los campos en gris son extraídos automáticamente del CTI Vitae, por eso es importante que lo tengan actualizado. Y aquí tenemos la pregunta que les mencioné, si ustedes han sustentado su tesis de grado o título durante el año 2020. ¿Qué hace esta pregunta? Cuando nosotros respondemos que sí, ya no considera el grado que se registró en el CTI Vitae, sino nos considera el grado académico a ser obtenido con la sustentación. Y si respondemos que no, nos validan los campos que se han ingresado en el CTI Vitae y ya no nos abre estas opciones del grado académico a ser obtenido con la sustentación, ni el espacio para adjuntar la constancia de aprobación emitida por la facultad o escuela correspondiente. Pero esto es solo para aquellos que hayan sustentado su tesis en el año 2020, no en el 2019. Después tenemos en este mismo campo, para el investigador principal, tenemos el espacio para los proyectos y o publicaciones relacionadas a la temática de la propuesta, que como les mencioné, para las modalidades de avanzados y multidisciplinarios, las bases nos indican que se debe contar con un mínimo de 3 proyectos de investigación con financiamiento concursable y o en su defecto con 3 artículos. Por lo tanto, en este ejemplo, aquí yo he completado 2 proyectos y un artículo, con lo cual estaría cumpliendo con el mínimo de 3. Y además deben adicionar aquí la declaración jurada de conflicto de intereses del investigador principal. Y después tenemos los campos para completar los datos del coinvestigador, el tesista, el técnico y la persona que va a tener el rol de coordinador administrativo. En el caso de que sea una postulación en la modalidad de avanzados o multidisciplinarios, nos va a aparecer también el campo para el gestor tecnológico. Finalmente tenemos la pestaña de la nota conceptual, en la cual nosotros acá vamos a colocar el plazo de ejecución en meses. Tenemos un mensaje que nos recuerda por la modalidad en la cual nosotros hemos ingresado en la pestaña de información general cuánto es el máximo de meses. Aquí van a completar la idea de proyecto, la hipótesis, la metodología resumida y el resto de los campos que se señalan también en la plataforma. Y van a ver que los campos cuentan con unos textos de ayuda para que puedan completar esa información. Finalmente, tenemos aquí un espacio para el presupuesto aproximado a ser solicitado al Fondesit, que para esta primera fase solamente deben indicar cuánto es el monto aproximado que van a solicitar al Fondesit, ya que si sus propuestas fueran a ser seleccionadas, en la segunda fase van a tener que ingresar un presupuesto un poco más en detalle. Y después tenemos acá los resultados esperados por el Fondesit, que estos varían de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no? Si es de desarrollo tecnológico o es aplicado, estos cambian. Asimismo, también cambian de acuerdo a si la modalidad en la que ustedes están presentando semillas avanzados o multidisciplinarios. Y acá ustedes van a poder seleccionar en el menú desplegable el número de cada uno de los resultados, ¿no? Esto era lo que les mencioné. Cuando uno hace clic en el botón guardar, nos aparecen las validaciones de cada uno de los campos. En este caso, se había completado la propuesta como un proyecto en la modalidad semilla y luego se cambió a la modalidad
avanzados. Y aquí vemos que lo que nos pide que falta completar es un tesista, ya que esta modalidad nos pide que se cuente con al menos un tesista de posgrado, nos pide el mínimo de 3 proyectos o 3 artículos para el investigador principal, así como los resultados esperados y también que se debe contar con un gestor tecnológico. Entonces, es muy importante que ustedes hagan clic en el botón guardar para que no les quede ninguna validación que pueda faltar a última hora, ¿no? En el último momento, cuando ya estén por enviar su propuesta, tienen que tomar en consideración, ¿no? Que el sistema valida todos los campos y es preferible que conforme van completando, vayan haciendo clic en guardar para que puedan ir haciendo las correcciones conforme avanzan con su propuesta. Una vez que ya está listo y que está todo al 100%, nosotros hacemos clic en guardar y nos aparecerá este mensaje que nos indica que la información está completa y que ya está lista para mandar la propuesta. Entonces ahí nosotros podemos hacer clic en el botón enviar que nos va a aparecer debajo del gráfico del avance de nuestra postulación, que ya va a estar en 100, y nos aparece una ventana que nos pide confirmar el envío de la postulación. ¿Esto es por qué? Porque una vez que nosotros hagamos clic en enviar, no se puede hacer ningún cambio en la propuesta. Por eso es que nos preguntan, ¿no? Si estamos seguros que deseamos continuar. Si deseamos continuar, hacemos clic en enviar. Si tenemos dudas, podemos hacer clic en cancelar y vamos a volver a esta ventana para poder hacer cualquier corrección que sea necesaria. Si ya estamos seguros, hacemos clic en enviar y vamos a ver una ventana que nos indicará el éxito y que se ha recibido la propuesta y que en breve van a recibir un correo de confirmación. Por favor, esta plataforma no se ingresa en automático una vez que se llega al 100%. Ustedes deben hacer clic en el botón enviar, el sistema valida todos los campos, después tienen que confirmar el envío, el sistema valida nuevamente y luego van a ver esta ventana. Si no ven todos estos campos y no les aparece este mensaje de éxito ni reciben el correo que les confirma el envío, quiere decir que su propuesta no ha sido enviada. O en caso de que ustedes hayan visto todo esto y que quizás por A o B motivos no les haya llegado el correo, de repente se puede tardar un par de minutos, pero por lo general es casi en automático al momento que se hace el envío. El correo que ustedes van a recibir es un mail que les llega del Fondesit, en el cual van a poder observar esto, ¿no? Que les aparece un mensaje que dice postulación completa, les aparece el número de su registro y la fecha en la cual fue hecho el envío, ¿no? Junto con las felicitaciones, el nombre del investigador principal y se indica que se ha completado el 100% de la postulación a proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. En cuanto a la evolución, sobre la evaluación y los resultados. En esta primera fase de preselección tenemos la etapa de la postulación, ¿no? Que es a través de la web. Después, una vez que se cierra el concurso, se procede con la elegibilidad y evaluación para luego tener los resultados de las propuestas preseleccionadas. Y solo estas propuestas que son preseleccionadas como al final de la primera fase de preselección son las que se van a poder presentar para la segunda fase de selección. Una vez que se tenga la lista, se va a proceder a abrir la postulación para la segunda fase. Solamente van a poder ingresar las propuestas preseleccionadas porque esto ya se programa en la misma plataforma, ¿no? Después se procede con la elegibilidad, evaluación y la selección de las propuestas que ya van a ser financiadas y finalmente ya lo que sigue es la firma de contrato y el seguimiento y monitoreo de las propuestas. Aquellas propuestas que sean aprobadas en la segunda fase van a poder recibir también una bonificación acumulada en el caso de que el investigador principal sea una persona con discapacidad, que la bonificación es el 4% de la nota obtenida hasta ese momento por los evaluadores. En el caso de que la propuesta provenga de entidades en regiones, ¿no? Con domicilio fiscal distinto a Lima Metropolitana, también es otro 4%, con excepción de las propuestas que se presenten en la modalidad de semilla. En el caso de que se cuente con una mujer como investigadora principal, también es 4%,
y en el caso de que el investigador principal no sea mayor de 35 años en la fecha de cierre de la postulación, 4%. Esto es acumulable, por lo tanto, al final se podría tener hasta un 16% de bonificación del puntaje obtenido. Para la evaluación en la fase 1, los criterios que se toman en consideración para la nota conceptual son la pertinencia y relevancia de la propuesta, la experiencia del equipo, la viabilidad de la propuesta y los resultados y la sostenibilidad y el impacto de la misma. Esto en total nos da un 100%. Ustedes pueden ver también estos criterios y más o menos cuáles son las preguntas de orientación que los evaluadores usan para poder obtener estos puntajes en las cartillas de evaluación que se encuentran en la pestaña de las bases en la misma página web del concurso. De la misma forma, también para la fase 2 se encuentran con los criterios que van a ser considerados para evaluar la propuesta de proyecto abreviada, los cuales son la trayectoria académica y experiencia del equipo de investigación un poco más a profundidad, la calidad técnico-científica y viabilidad de la propuesta, la sostenibilidad o la potencialidad de mercado y sostenibilidad dependiendo de si la propuesta es un tipo de proyecto aplicado o de desarrollo tecnológico y el presupuesto para que nos dé al final el 100% en la segunda fase. Después se cuenta con un comité de consistencia, ¿no? Que ayuda para la selección de los proyectos finales, el cual considera entre los criterios que los resultados del proyecto tengan un impacto en la comunidad científica, tanto nacional y internacional. Se verifica también que no exista similaridad de alcance y que deba presentar alguna novedad relevante con respecto a otros proyectos que hayan sido previamente financiados por el Fondesit Concitec u otra entidad perteneciente al SINACIT a las que el Fondesit pueda tener acceso. Se busca también que el proyecto de la investigación evidencie un foco de estudio del investigador principal y del grupo de investigación de la propuesta y que la propuesta responda a las políticas de descentralización en CTI, a la inclusión de género, al fomento, al desarrollo de los investigadores jóvenes, que mejore los niveles de vida de las personas con discapacidad, la asociatividad y también la calidad del equipo de investigación que lo conforma. Después tenemos la etapa de la selección y asignación de las subvenciones, que para la modalidad semilla, como les mencioné, se busca que el 70% pertenezcan a regiones diferentes de Lima y Callao por la entidad solicitante y esto se saca por el domicilio fiscal que figura en la SUNAT y aproximadamente que el 30% sea de Lima. Y aquí tenemos lo que es el cronograma en la primera fase de preselección. La fecha de cierre es el martes 29 de septiembre a las 13 horas, pero como les mencioné, si se llegan a cumplir las 250 postulaciones recibidas en el sistema antes de la fecha de cierre, se produciría el cierre de manera automática. Después tenemos una etapa para evaluar las propuestas, ¿no? Del 30 al 16 de octubre y la publicación de los resultados preseleccionados sería a partir del 17 de octubre. Con lo cual se aperturaría la segunda fase de selección a partir del lunes 19 y esta fase se cerraría el 6 de noviembre del 2020 para luego tener los resultados de las propuestas finales ya seleccionadas a partir del 20 de noviembre del 2020. Solamente para finalizar, recuerden que todo el registro de la propuesta es a través de la web del Fondesit. No lo manden por correo, no manden documentos tampoco por mail porque no pueden ser ingresados. El cierre de la postulación está programado en automático, ya sea cuando se completen las 250 postulaciones recibidas o cuando se cumpla la fecha y hora de cierre, que es el martes 29 de septiembre del 2020. No se aceptará ningún documento, propuesta o solicitud posterior al cierre. Y recuerden que no deben esperar hasta el último momento, por favor, para que manden su propuesta. Para esto, ustedes tienen que también verificar el contador que les mostré en la parte superior de la plataforma, porque por ahí se pueden ir guiando de cuántas propuestas van siendo ingresadas en el sistema.
y tengan en cuenta de que el proceso para el envío se puede tardar algunos minutos, porque esto también tiene que ver con la velocidad del internet que puedan tener ustedes y con la funcionalidad de sus propios equipos. Entonces, esto también es algo que deben tener en consideración. Si ustedes tuvieran más consultas sobre las bases, nos pueden mandar un correo al mail de convocatorias@fondesit.go.pe. Si tuvieran alguna dificultad o duda sobre el sistema en línea, nos pueden mandar un correo a mesa de ayuda@concitec.go.pe. Si tuvieran dudas sobre los resultados del concurso, pueden mandar un correo a activatuconsulta@fondesit.go.pe. Y sobre el funcionamiento del CTI Vitae y registro del ORCID, pueden mandar un correo a ctivitae@concitec.go.pe. Estos correos también figuran en la parte final del numeral 3 de las bases. Si tuvieran consultas por vía telefónica que quisieran hacer sobre las bases, pueden llamar al 644-0004 y marcar el anexo 319. Les pido por favor, porque ha pasado también que llaman una vez y luego dicen que no funciona. Nosotros estamos contestando todas las llamadas que entran. Sin embargo, como ustedes pueden comprender, hay varias personas que hacen las consultas a distintas horas y por eso es necesario que presten atención. Después tenemos, si es que que insistan por favor en llamar al anexo 319. Después, sobre el funcionamiento del CTI Vitae y el registro del ORCID, pueden llamar también al 644-0004 y marcar el anexo 444. Y el horario de la atención es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los días de cierre desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Nos pueden seguir en las redes sociales que nos encontramos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Gracias. Muchas gracias. Aló, muchas gracias, Úrsula. Tenemos algunas consultas. ¿Puedes poner tu PPT para que se vea? Sí. Vamos a leer algunas consultas del público. Bueno, ¿cuántas postulaciones hay en la fecha? Eso ya lo comentaste que en la misma plataforma aparece, ¿no? Así es. Sí. Ya, Lo pueden ver en esta sección. Ahorita se las muestro en esta parte de acá. ya, Lo pueden ver todos los postulantes. bacán. Luego dice, ¿y si tiene 3 artículos publicados, indexados y ningún proyecto financiado, puede postular a la modalidad avanzado? También cumple, porque tal como se indica en las bases es o 3 proyectos o 3 artículos o la combinación de ambos puede ser también. Ya. Los de semilla también tienen que postular, que presentar un prototipo. No, les mostré acá en los resultados y eso también lo pueden ver en las bases, eso no se les pide para la modalidad de semilla. A ver, vamos a volver rápidamente a los resultados esperados. Para la modalidad de semilla, como les indiqué, lo que se les pide es el artículo científico, ¿no? Al menos un artículo presentado, al menos una tesis de pregrado y al menos una ponencia en congresos nacionales y o internacionales. Si ustedes se fijan en las bases, cuentan con un cuadrito que les separa esto, pero en algunos textos como estos de acá hay un asterisco al final. Y si se fijan, ese asterisco al final de ese cuadro señala que es para las postulaciones en la modalidad de avanzados y multidisciplinarios. Ya. Hay otra consulta que hacen sobre los tesistas, si el CATI Vitae tiene que estar vinculado al ORCID porque no encuentran la opción para vincularlo. Para los Ya, tesistas, dice. si lo tienen identificado, me parece que la plataforma no lo pide en este momento, porque como pueden incorporar al tesista durante la ejecución del proyecto, lo pueden agregar. Ahora, con respecto a la vinculación del ORCID con el CTI Vitae, deben tener una cuenta en el ORCID también, y hay un tutorial inclusive, hay un texto, si ustedes buscan en el internet vinculación ORCID con CTI Vitae, ahí van a ver cómo es que lo pueden hacer. Ahorita no sé si puedo mostrarles, no, ahorita creo que no. En todo caso, si hacen la búsqueda en Google, porque eso también está en el mismo CTI Vitae.
en la parte donde ustedes registran sus datos, hay una parte donde les pide que ingresen el link del ORCID y ahí les da la posibilidad de que lo habiliten. Ah, ya, en todo caso no sería en la postulación, sino en cada CTI Vitae de cada postulante, de cada Así es. tesista, perdón. Sí. Ujú. Ok, otra consulta es, ¿un investigador principal que está en ejecución actual de un proyecto con Fondesit puede volver a participar con este concurso como investigador principal? O sea, que ya tiene financiamiento Como investigador principal y si quiere volver a postular como investigador principal. en este mismo concurso. En- Sí, porque las bases indican en todo caso en las restricciones que no debe tener más de 2 financiamientos en ejecución con el Fondesit. Si es que tiene hasta 2, puede participar. Si ya tuviera 3, ya no podría. Pero no indica de que si ha ganado en un concurso, en una edición anterior, no puede participar. Por lo tanto, si ha ganado el año pasado, por ejemplo, ¿no? Y recién cuenta con un proyecto, puede presentarse de nuevo en este concurso. Ya. Luego otra consulta hacen sobre la entidad asociada, si puede ser una entidad o una universidad extranjera y cómo se procedería en ese caso. Ya, probablemente no han leído las bases, porque en las bases, precisamente en las entidades asociadas, que es el numeral 2.2.2, se señala a las universidades extranjeras como parte de las entidades asociadas. Ahora, cuando ingresen en la plataforma, al momento de ingresar a el registro de la entidad asociada, les pregunta, hay una pregunta en la parte superior para saber si la entidad es una entidad peruana o es una entidad extranjera. Ahí obviamente van a seleccionar a la entidad extranjera y van a comenzar a llenar los datos que le corresponden, ¿no? Ujú. Eh, También consultan si qué requisitos debe tener una entidad asociada extranjera para postular. También se mencionan en las bases. Ahí les recomiendo que lo lean en las bases, porque tiene que ser una de las entidades que figuran en la lista y deben cumplir con la parte de elegibilidad que se menciona, ¿no? Para las entidades privadas, ¿no? Para todas, tanto las extranjeras como las nacionales, deben tener por lo menos 2 años de funcionamiento y el resto lo tienen que verificar en las mismas bases. Y los documentos también de una institución asociada extranjera, perdón, también tiene que, un ratito que está sonando la alarma. ¿Qué rayó? Ok, disculpa. No hay problema. Se Acá les quiero trata, mostrar si un se trata segundito. de una institución también asociada extranjera de habla inglesa, deben presentar sus documentos traducidos, nos consultan. Ya, nuevamente ahí les indico, tal como las bases señalan, porque en las bases lo dice en la parte de los documentos a presentar en el numeral 3.2, ahí se indica que para esta primera fase de postulación los únicos documentos que se deben presentar son los CVs y las declaraciones juradas de conflicto de intereses que se les pide al investigador peruano, ¿no? Que es el investigador principal, y a los coinvestigadores peruanos y los extranjeros residentes en el Perú. Las cartas de compromiso, no como los anexos 6A, 6B, 6C, solamente van a ser solicitados a las entidades que sean seleccionadas al final. En estos momentos no deben presentarlos. Los Ya. van a presentar en caso de que al final como resultado sean elegidos, ¿no? Y acá solamente les quería mostrar un segundito, perdón, por favor. Si ustedes buscan en internet cómo hacer la vinculación, perdón, de ORCID con el CTI Vitae, automáticamente acá les salen entre los enlaces y acá les dan todas las indicaciones cómo lo pueden hacer. Lo buscan en el internet nada más y ahí les figura. Perdón, Lorena. Sí, otra consulta es sobre la contrapartida no monetaria. ¿Cómo se haría la rendición? Declaración jurada si es que el monto sea muy alto. Esa información se las van a dar a las propuestas que sean elegidas en el taller de inducción, que es al final de los resultados. Ya.
Y por último, una consulta que, bueno, ya la debes haber mencionado. Dice, para el semilla, ¿el tesista puede ser de posgrado o maestría? Sí, lo que se pide como mínimo es que sea de pregrado, pero si es de posgrado no hay ningún inconveniente, ¿no? Puede ser de más. Ok, entonces con esto terminamos la convocatoria por proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico 2020. Entonces Gracias. ahora, gracias Úrsula por tu atención. Ahora procedemos a la presentación de la convocatoria de proyectos especiales, modalidad de escalamiento de proyectos COVID-19. Y a continuación, la especialista de la Unidad de Desarrollo de Fondesit, Sandra Portugal, nos hablará de este financiamiento. Bienvenida, Sandra. Puedes, sí, puedes compartir y, y tu audio también nos puedes. Buenas tardes. A ver un momentito. Ok, a ver. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí. Sí, se ve, pero no se ve. ¿Cuál se ve? ¿Estás viendo la Se ven del...? las dos. Ok, Tengo la vista de las dos. voy a cambiar, voy a cambiar. Perdón. ¿Dónde está? Dame un segundo. Aquí. Bueno, mientras que Sandra comparte, les voy mostrando los correos que tenemos para que hagan sus consultas. Si tienen algún inconveniente o una consulta sobre las bases, puede escribir a convocatorias@fondesit.gov.pe. Sobre consultas sobre el sistema en línea de postulación, es mesadeayuda@concitec.gov.pe. Eh, Dudas sobre los resultados del concurso es activa tu consulta@fondesit.gov.pe. Y sobre el registro y funcionamiento del CTI Vitae, ctivitae@concitec.gov.pe. A ver, vamos con Ya se Sandra. puede ver, ¿verdad? Sí, ahora sí. Voy a Ok. compartir tu... Ya está. Puedes Sí, buenas comenzar, tardes. Sandra. Muchas gracias. Vamos a hacerle una revisión rápida porque todavía está en proceso de consulta, ¿no? Todavía tienen la oportunidad de enviar preguntas para que se pueda hacer la integración de bases. Así que todavía no les voy a mostrar cómo es el proceso de postulación, así que podemos hacer una presentación más rápida del contenido, ¿no? Lo que sí pueden encontrar las bases ingresando a la página web del Fondesit, www.fondesit.gov.p. En esa página vamos a encontrar los esquemas financieros, ¿no? La agrupación, y tenemos que dirigirnos a innovación y transferencia tecnológica, donde vamos a encontrar el concurso, proyectos especiales, modalidad de escalamiento de proyectos COVID-19. Este concurso busca acelerar el desarrollo de soluciones efectivas para las necesidades que han surgido como consecuencia de la pandemia, y al igual que en las anteriores convocatorias de proyectos especiales, como la de respuesta al COVID-19 y proyectos especiales necesidades emergentes al COVID, el proceso va a ser más corto y la postulación va a terminar cuando se reciban los primeros 40 proyectos abreviados, o en su defecto al cumplir con la fecha de cierre, que es el 9 de octubre. En esta página podemos encontrar tres pestañas. La primera, Infórmate más, donde van a encontrar la información general del concurso. En la segunda, donde van a encontrar las bases, ¿no? Y la tercera, por donde van a poder ingresar para postular. En la página de las bases tienen que ingresar a descargar el documento
y leerlo para poder preparar su postulación. En esta página también van a poder encontrar los anexos que se van a requerir al momento de postular en la plataforma, la cartilla de elegibilidad, la cartilla de evaluación, la guía de seguimiento y monitoreo y el modelo de contrato. Las bases del concurso. El objetivo del concurso es financiar las acciones de validación y escalamiento de los proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que respondan a las nuevas necesidades identificadas en nuestra sociedad como consecuencia de la pandemia del COVID-19, a fin de que el resultado final sean prototipos o productos mínimos viables validados en entornos reales TLR 7 u 8. Los resultados esperados obligatorios son al menos un prototipo o producto mínimo viable validado en un entorno real TRL 7 u 8, prototipo listo para entrar al mercado con un stock mínimo para la validación de la tecnología, un paquete tecnológico avanzado, un plan de uso de la tecnología y la participación en una ronda de inversión coordinada por el CONCITEC. En relación a lo que es la propuesta del CONCITEC, es adaptada del TL, esta es la propuesta del CONCITEC adaptada del TLRL propuesto por la NASA y aplicados por agencias como el CONACYT de México, el CIET de Corea y la ficha de la Alianza del Pacífico y la Facultad de Ingeniería y Sistemas de Penn State, ¿no? El TLR7 es una demostración de funcionamiento de prototipo en un entorno real y este nivel se caracteriza por encontrarse en el estado de validación del sistema prototipo desarrollado en un entorno real operacional, ¿no? En el TRL8, la tecnología está finalizada, validada y certificada, y este nivel se caracteriza por tener la tecnología validada o certificada luego de pruebas en entornos reales, ¿no? Como un primer lote de producción. En lo que respecta al paquete tecnológico avanzado, hay todo un anexo en que se desarrolla en las bases, el anexo número 7, en donde se describe lo que debe contener, ¿no? Es un conjunto de conocimientos científicos, empíricos y comerciales, procesados y sistematizados, con los que es posible implementar, operar, producir y o distribuir un bien o servicio nuevo o mejorado. Según el nivel de madurez tecnológica de los resultados del proyecto, puede ser diseñado tanto para la comercialización final de productos, servicios o procesos o para la transferencia de tecnologías en alguna fase previa de su desarrollo, a través de su venta o el licenciamiento. Los componentes del paquete tecnológico avanzado son bases tecnológicas, mecanismos de propiedad intelectual, normatividad y aspectos regulatorios, evaluación del mercado, evaluación económica de la tecnología y valoración de la tecnología. Todo esto está especificado en el anexo. Para el caso de esta convocatoria, se entenderá como paquete tecnológico el documento que como mínimo incluya estos componentes, ¿no? El CONCITEC, por su parte, va a preparar una ficha de la tecnología que será enviada al investigador para su aprobación y esta ficha será expuesta en el portal del CONCITEC como parte de las tecnologías desarrolladas con financiamiento público. Las condiciones del concurso. Las temáticas, las prioridades del concurso son están agrupadas en 4 temáticas: desarrollo y validación de sistemas de detección, telesalud y salud móvil, desarrollos tecnológicos e innovación y tratamiento. Y cada una con temática específica priorizada, como se ven en la tabla, y la pueden encontrar con mayor desarrollo en las bases. También se consideran dispositivos médicos, pero para efectos de esta convocatoria, las propuestas relacionadas al kit de diagnósticos se encontrarán en la temática general, desarrollo y o validación de sistemas de detección. También incluye procesamientos de imágenes como Machine Learning, Deep Learning, reconocimiento de patrones e imágenes, razonamiento basado en casos y sistemas expertos y otras técnicas reconocidas en inteligencia artificial de diseño biomédico o electrónico. ¿Quiénes pueden participar? La entidad solicitante es la persona jurídica constituida y o creada conforme a la ley que realiza investigación en CTI. Pueden ser universidades que se encuentren licenciadas por SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación, institutos o centros de investigación y desarrollo tecnológico de régimen público o privado,
En el caso de las entidades públicas, estas deben estar constituidas como unidades ejecutoras, instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y o desarrollo tecnológico, personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro que realicen investigación en CTI según su objetivo social, y centros de innovación productiva y transferencia tecnológica, CITES, públicos o privados, y empresas peruanas. Además, también como entidad asociada, pueden participar con una entidad asociada. Es una organización pública o privada legalmente constituida en el Perú o en el extranjero, distinta a la entidad solicitante y que participará activamente en el proyecto de investigación con al menos un coinvestigador en el equipo de investigación. Pueden ser instituciones públicas, ministerios u otros organismos que requieran la tecnología, personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro que realicen o promuevan investigación en CTI, empresas peruanas, empresas internacionales y centros de innovación productiva y transferencia tecnológica públicos o privados. El equipo, la conformación mínima del equipo es la del investigador principal, el coinvestigador, que solo es obligatorio en el caso de contar con una entidad asociada. Si no cuentan con entidad asociada, es opcional, y el coordinador administrativo. El investigador principal conduce la investigación y las acciones del grupo de investigación y es el responsable de la ejecución técnica y financiera del proyecto y los resultados finales ante el FONDECYT. El coinvestigador aportará su experiencia y conocimiento específico en la temática en la cual se enmarca el proyecto y el coordinador administrativo coordina las gestiones administrativas para la suscripción del contrato de subvención y las gestiones administrativas y financieras durante la ejecución del proyecto. Los requisitos que deben cumplir son, para el caso del investigador principal, tener vínculo laboral o contractual con la entidad solicitante durante la postulación y ejecución del proyecto, con un mínimo de tiempo parcial de 20 horas semanales, tener residencia o domicilio habitual en el Perú, contar con el grado de maestría o doctorado o comprobada experiencia profesional, haber realizado proyectos o tener publicaciones relevantes o productos específicos en el ámbito de la propuesta. El coinvestigador deberá tener algún tipo de vínculo con la entidad solicitante o la entidad asociada según corresponda, tener como mínimo el grado de bachiller y haber participado o estar participando en proyectos de investigación o desarrollo tecnológico o innovación tecnológica y o haber publicado artículos originales en revistas indizadas en Scopus o Web of Science o contar con comprobada experiencia profesional. Ambos deben estar registrados en ORCID y contar y que debe estar vinculada con el CETI Vitae, que son las hojas de vida afines a la ciencia y tecnología. El financiamiento es para al menos 5 proyectos con un monto máximo de 200.000 soles y un plazo máximo de ejecución de 4 meses, ¿no? El FONDECYT desembolsará de manera referencial el 100% del monto total en una sola armada y el número de subvenciones estará condicionado a las propuestas que sean aprobadas. El plazo máximo de ejecución será de 4 meses contados a partir del día siguiente del desembolso. Los rubros financiables son recursos humanos hasta el 30% del monto financiado por FONDECYT, pasajes y viáticos, que debido a la coyuntura actual hay que tomar en cuenta que existen algunas restricciones de viaje entre algunos países y algunos países están considerando volver a aplicar cuarentena, por lo tanto la ejecución del proyecto no debería verse afectada en caso de no poder realizar estos viajes. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Equipos y bienes duraderos hasta un máximo del 20% financiado por el FONDECYT, ¿no? Que corresponde a la adquisición de equipos menores para el proyecto de investigación y materiales e insumos, asesorías especializadas, servicios de terceros, gastos logísticos de operación. En las bases se ve el desarrollo de lo que puede ser considerado en cada uno de estos rubros. Como contrapartida, todas las entidades, para todas las entidades, se debe contar con un 20% mínimo no monetario, ¿no? Porque el financiamiento máximo del FONDECYT debe ser equivalente al 80% del presupuesto total del proyecto. Es decir, por ejemplo, que si se solicitara 200.000 soles como el máximo de subvención,
sería equivalente al 80%. 200.000 sería el equivalente al 80%. Es decir, que el 20% de la contrapartida no monetaria debería ser equivalente a 50.000 soles. Y que el total del proyecto tendría que ser de 250.000 soles. ¿No? Dentro de los rubros que se consideran para el aporte no monetario están recursos humanos, gastos logísticos, que se valoriza según el tiempo dedicado a la ejecución del proyecto, los equipos y bienes duraderos, que se valoriza según su vida útil, ¿no? Y los materiales, insumos, asesoría especializada y servicios de terceros, según el costo actual en el mercado. Para la postulación, bueno, es prácticamente como nos lo comentaba nuestra compañera en la primera presentación, hay que ingresar a fondesit.gov.p y el que debe ingresar la propuesta es el investigador principal, ¿no? El sistema solo permite una postulación por investigador principal. Es muy importante recordar que el cierre del concurso está programado en automático y de acuerdo a lo indicado en el reloj del sistema, por lo que no se aceptará ningún documento, propuesta o solicitud posterior a la hora de cierre, ¿no? Es recomendable preparar y enviar la postulación con anticipación y así como la verificación del funcionamiento adecuado de su red y del computador para evitar inconvenientes de último momento, ¿no? Y también es importante que recuerden que debido a la restricción presupuestal generada por la necesidad de financiar otras iniciativas rápidas de investigación relacionadas al COVID, nos hemos visto en la necesidad de limitar el número de postulaciones a ser recibidas, por lo que la postulación se cerrará al recibir las primeras 40 postulaciones o al cumplir la fecha y hora de cierre programadas en la plataforma, lo que ocurra primero, ¿no? En cuanto a la postulación, los requisitos de elegibilidad los podemos encontrar en las bases y también en la cartilla de elegibilidad, y las restricciones e impedimentos de las entidades participantes y el equipo de investigación también es mejor que se revisen directamente en las bases porque es bastante extenso, ¿no? Los documentos de postulación son el CV del investigador principal, que se genera de manera automática en el CT Vitae al momento del envío del registro, ¿no? Así que antes del envío se tiene que tener en cuenta que toda la información requerida en el CT Vitae esté actualizada, ¿no? Además, se requiere del CV de los coinvestigadores, que también será extraído del CTI Vitae, y para el caso de los coinvestigadores peruanos o extranjeros residentes en el Perú. En el caso de los coinvestigadores de entidades extranjeras y no residentes en el Perú, el CV va a ser revisado desde el link del ORCID que van a proporcionar en la plataforma, ¿no? También tienen que presentar el proyecto abreviado, que es un documento de postulación cuyo contenido será completado directamente en la plataforma de postulación según la estructura del anexo 1, que se los voy a mostrar más adelante, y la declaración jurada de conflicto de intereses, que también está en el anexo 5 de las bases. El cronograma, bueno, actualmente nos encontramos a un día del cierre de la fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases, y es importante que lean las bases hoy y que puedan enviar sus consultas para mañana, a más tardar mañana, porque las bases integradas son un documento definitivo que resulta de las consultas, bueno, de las respuestas de las consultas que consideramos relevantes para que las bases sean más claras y sea mínima la posibilidad de interpretaciones imprecisas de parte de los postulantes, ¿no? Entonces, todas las preguntas que ustedes nos envíen que sirvan para que las bases sean más claras, pueden ser integradas en las bases y se estarían publicando las bases integradas a partir del viernes 25. Una vez que las bases integradas sean publicadas, la plataforma va a estar habilitada para que pueda iniciarse las postulaciones, ¿no? El cierre de convocatoria, como ya se les mencionó, es el 9 de octubre o antes en caso se llegue a completar las 40 postulaciones. La evaluación y selección de resultados, esta vez va a ser en una sola etapa y no en dos como han sido la anterior, concurso del COVID. Y se revisarán en la primera parte
se realiza una revisión de elegibilidad con el checklist de la declaración jurada y luego se procede con la evaluación, que para la presente convocatoria se realizará por medio de comités de evaluación que serán integrados por investigadores y profesionales expertos de probada experiencia en el ámbito de las áreas de las temáticas de la convocatoria. Los criterios de evaluación son con esta escala del 0 para el que no cumple el criterio y 5 si es sobresaliente, y la ponderación se muestra en la tabla, ¿no? Se va a evaluar la pertinencia y relevancia de la propuesta, la experiencia del equipo, la viabilidad metodológica del escalamiento y o validación de la tecnología, los resultados, sostenibilidad de impacto, el presupuesto y el plazo. Mayor detalle se puede encontrar en la cartilla de evaluación. La calificación se realizará sobre la base de esa escala, ¿no? Las propuestas de los proyectos aprobadas se ponen a consideración de un comité de consistencia que las seleccionará de acuerdo a los resultados del proyecto que alcancen, a criterios como que los resultados del proyecto alcancen un nivel mayor de madurez tecnológica, que los resultados del proyecto tengan impacto a nivel nacional. El formato de la propuesta del proyecto abreviada es esta, pero no es necesario que preparen un documento, sino que la plataforma va a tener campos en donde ustedes solamente van a tener que ingresar el título del proyecto, a los integrantes del equipo del proyecto, el objetivo, la metodología, los resultados esperados a corto y mediano plazo, el equipamiento disponible, el cronograma de actividades y el presupuesto del proyecto. Para consultas sobre las bases, tienen que escribir a convocatorias@fondesit.gov.p. Sobre el CTI Vitae o para crear su usuario de ORCID a ctivitae@concitec.gov.p. Si tuvieran alguna duda o algún problema con su registro y el funcionamiento de la plataforma, a mesaayuda@concitec.gov.p. Y bueno, sobre los resultados del concurso, activa tu consulta @fondesit.gov.p. Pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y bueno, eso sería todo, Lorena. Gracias, Sandra. Hay un par de consultas. Dicen, para este concurso o este proyecto, ¿se puede postular si actualmente se está desarrollando un estudio con Fondesit? Sí, también como en la anterior, hay un número, vamos a buscarlo si no, un número máximo según las bases. Déjame, que creo, me parece que es de 2 proyectos que Ya. puedan estar, pero como tengo que, dame un segundito para abrir las bases a ver las restricciones. Ujú. ¿Me puedes ir haciendo, si no, la siguiente pregunta? Restricción. Sí, la otra consulta es si para este concurso se puede postular proyectos relacionados con el transporte urbano. Bueno, tienen que estar relacionadas a los temas que presenté. A ver. Que son, oh, perdón, la tabla se encuentra, ya. Estas son las prioridades del concurso. Son más que nada relacionadas al COVID-19, ¿no? Claro, Entonces, desarrollo y validación de sistemas de detección, telesalud y salud móvil, desarrollos tecnológicos e innovación y tratamiento. sí, a ver, Entonces, aquí sí, eh, no sería el- el transporte urbano. ya, sobre la pregunta de la restricción es que el investigador principal y o coinvestigadores tengan más de 2 subvenciones como investigador principal y o investigador asociado y o
coinvestigador del Fondesit, ¿no? Ya. O sea, que no debe tener más de dos al Dos o más de momento. dos, entonces. Ujú. Ya. Justo ha venido otra consulta. ¿Este concurso permite la postulación de proyectos relacionados a la salud mental en el COVID-19? Eh, pues en realidad, hay varias cosas que tienen que ver con la salud, ¿no? Dependerá de cómo se haga el enfoque al momento de presentarlo y que esté lo más relacionado a la temática específica priorizada en el concurso. A ver, la verdad es que tendría que consultarlo a un especialista en salud. No me aventuro a darte una respuesta sobre eso. Ya, para tal caso que enfoquen su propuesta de acuerdo a la temática específica priorizada o una temática general, como las que estamos mostrando, ¿no? Sí, hay que enmarcarlos en esas prioridades, ¿no? Claro. Bueno, y siempre dependerá de cómo se enfoque y a qué cosa esté relacionado. Ujú. Ok, ya no hay más consultas, así que bueno, damos por terminado el jueves, el martes de postulante virtual en CTI. Agradecemos a todos los que han podido estar acá con nosotros y los esperamos, los invitamos a seguir las transmisiones de Concitec y de Fondesit en esta semana que es la Semana de la Innovación. Y también, bueno, el viernes ya les vamos a avisar por eventos del Facebook que vamos a tener también exposiciones de otras convocatorias y la próxima semana volvemos a nuestro horario regular de las 3 de la tarde para martes y jueves de postulante. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Lorena. Gracias, Sandra, y gracias, Úrsula.